Hola, Gianfranco. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, cansado. No, estamos todos igual. Sí, esta época del año, No sé si es la época del año o es lo que ya venimos haciendo desde hace mucho. un poquito de las dos. Nada que va a ser. Pero bueno, tiene muchos trabajos que entregar, prácticos, y eso no, acá no es. Bueno, perdón, me demoré un poquito porque no me digas que dejé el mate. Ah, espere que voy a buscar el mate, es fundamental. No sé dónde lo dejé. Aguántenme un segundo. Estaba comentando que estaba con un grupo de investigación que tenemos en la UNS, bueno, haciendo comentarios, una devolución de un trabajo. Hola, ¿Cómo andás, Julián? ¿Todo bien? bien, muy bien. Bueno, la idea entonces es inaugurar todos estos espacios donde más que flexibilidad, o sea, no omitimos los encuentros, seguimos haciéndolos, en este caso desde nuestros hogares, tratando de completar por lo menos 1 hora y media de dictado, como también por otro lado veníamos haciendo con las clases en general. Bueno, como no sé si sirve como oportunidad para hacer una especie de examen o de revisión de los contenidos que veníamos trabajando ya, eh, más que de los contenidos en sí, sino de las modalidades de trabajo. Bueno, nos seguimos afirmando en esto de una plantilla de clases que subimos a educativa, que son clases no compartidas, y en estos espacios, bueno, más que nada discutimos o hacemos un intercambio, que en este caso, por supuesto, una presentación sintética de lo que la bibliografía va conteniendo. Ustedes ya deben haber vislumbrado que en sí mismo, ¿no? La materia tiene una densidad muy particular, como seguramente también la tiene la mundial que cursaron para tercero, que es un montón de cosas que parece que se entrecruzan, y de países, eh, entonces, bueno, en sí mismo mantiene una densidad donde a veces vamos de lo más fáctico, de lo descriptivo, epocal, a lo que es el examen de la experiencia, impacto de lo social, la economía, y cómo finalmente en cada contexto las naciones globalmente actúan. Y de las naciones también vamos a los individuos, ¿no? Porque no solamente nos interesan los grandes personajes, sino también abarcar por lo menos las miradas de la gente corriente, ¿no? Del común de la gente. Así que bueno, vamos a apoyar nuestros espacios virtuales que por lo menos nos sacan un poco del foco, del frío, de los pasillos, de andar circulando, y sobre todo nos limitan las idas y venidas, ¿no? Que siempre son tiempo agregado, así que vendrían un poco por ese lado. Y seguimos, por supuesto, cursándola a través de la entrega de trabajos grupal. Ana Carla también ahí está ingresando, no sé, primero estás, ¿no? ¿Puede ser, Ana? ¿O será? ¿Estás de dos maneras? Bueno, debe ser una impresión. Hola, profe. ¿Cómo andan No me todos? podía conectar. Ah, debe ser por eso, entraste y saliste. Bueno, y todo esto que ya sabemos, en el caso de ustedes se suman otras materias, en el caso de se suman otros dictados y otras materias también. Así que traten de tomárselo con la mayor calma posible, el dictado por lo menos el cursado de una materia de este tipo, que tiene su densidad específica, y también de disfrutar aquello que les parece, por lo menos para repensar nuestro lugar, o sea, la importancia también de ver estas historias mundiales también como sujetos políticos, personas que nos configuramos desde el punto de vista ciudadano, que miramos también la realidad presente y todo lo demás. Bueno,
yo lo que les quería presentar ahora sería todo lo que aparece en el PowerPoint 3 y ver si podemos también reflexionar sobre la gripe española, que nos había quedado la otra vez pendiente, y unas caricaturas, o sea, todo lo que pasa en 1917, 1918 concretamente. Y unas caricaturas que yo les presenté de ese mismo libro que anduvimos circulando, más que caricaturas son historietas, que les aparecen escaneadas junto con algunos mapitas que tenían que ver más que nada con el final, con la paz, con los armisticios. Para poder dejar para el miércoles, a ver si ya cerramos y les puedo empezar a subir y empezar a ver algunas cuestiones relacionadas con eh, la revolución rusa y todo lo demás que son. Estamos empezando, Lorena. Bueno, cuando nosotros hablábamos, ¿no?, de la importancia de la guerra en el frente, también teníamos que pensar cómo se sostenían esos ejércitos con los hombres y mujeres en la retaguardia, ¿no? Eso que consideramos las fuerzas morales, el soporte moral y político, que va a durar casi con cierta plenitud del 1915 a 1916, también va a depender de todas las condiciones materiales que tenía cada país para reponer, para mandar recursos al frente y también para poder reemplazar a los muertos y a los heridos, ¿no? Bueno, la movilización implicó en sí mismo la guerra toda y la duración, la extensión con la que se va a dar, implicó por un lado el ajuste de las estructuras productivas de todas a esas economías de guerra que estuvimos charlando, por lo tanto, cada hombre en el frente implicaba 3 trabajadores detrás. Y van a eclosionar, y el otro día lo quise buscar, pero en mi biblioteca no lo pude encontrar, lo tengo, pero no lo encontré exactamente, muchos discursos que van a ser contrarios a la guerra, ¿no? La lógica o la instalación de la impresión de una opinión pública que ya empieza a anunciar el sinsentido de la guerra en casi todos los frentes, ¿no? Y sobre todo en lo que intelectuales y periodistas empiezan a aparecer más allá de las trayectorias propias de los que les toca combatir. Bueno, los problemas que debían enfrentar los países beligerantes eran la escasez de materias primas, reclutar mano de obra que pudiera sustituir a aquella que quedaba para ser mandada al frente, no interrumpir, por supuesto, los ciclos productivos, porque mucho más tenían que ver con las economías de guerra, regular además los consumos con un control muy rígido, lo que va a implicar un enorme trastocamiento de toda la economía. Y va a ser eso que comentábamos en la clase anterior, que por ejemplo países como Inglaterra, que habían sido los paladines, ¿no?, del libre cambio, del libre comercio, de todas las formas, de las libertades económicas y de producción, empezaran a mostrar una injerencia enorme del Estado en los espacios económicos. Por eso hablábamos de un dirigismo estatal en la economía y un intervencionismo que era como una novedad con respecto a lo que se venía practicando, donde la revolución en todas sus etapas, la revolución industrial en sus 2 etapas, había sido también un producto de esas libertades, ¿no? De libertad de circulación de trabajo, de trabajadores, de libertades de inversión, de libertades de mercados, en todos los casos. Bueno, y además a todo esto se sumaba que Gran Bretaña en sí mismo dependía de las importaciones obtenidas de Estados Unidos, Alemania sufría mucho del bloqueo aeronaval, ¿no?, alrededor, ¿no?, de lo que era la misma Inglaterra y el propio Mar del Norte, y además, en el caso francés, casi todo el territorio ocupado era el territorio productivo en términos agrarios y también en términos mineros, como lo hemos comentado también. Por lo tanto, las mujeres van a ser llamadas a trabajar a las fábricas. Eso va a significar algo de lo que veríamos después, ¿no?, con el final de la guerra, lo que decimos una verdadera mutación antropológica, porque si la mujer sale al mercado de trabajo también para reemplazar la mano de obra masculina y para llevar adelante, ¿no?, los espacios, ¿no?, la producción
propia de las industrias destinadas a la guerra, sobre todo la armamentística. Piensen ustedes que las fábricas de Renault dejan de producir automóviles para pasar a producir más que nada balas y otros recursos armados, y en eso cuentan con la mano de obra femenina. Es uno de los casos más típicos que muchas veces se reproducen en documentales, donde comienzan a trabajar, las mujeres trabajan para la producción de armamentos. Bueno, dijimos, las mujeres van a las fábricas, salen de sus hogares, del cuidado de los otros, del cuidado de los niños, de la manutención bajo el ámbito privado, al ámbito público y al ámbito laboral. Más las cartillas de racionamiento, que eran aquellas que indicaban qué se podía consumir y en qué cuotas para cada una de las familias, las largas colas para obtener los recursos que se intercambiaban a través de esas cartillas de racionamiento. Bueno, la inflación, que va a ser un flagelo en este momento, escasos intercambios comerciales, porque la guerra también hace que se cierren mucho más, por supuesto, toda frontera de intercambio, y un enorme endeudamiento de los países beligerantes con los Estados Unidos, que tienen que pedir, por supuesto, cada vez más préstamos y endeudarse con este país. Eso que va a significar también como consecuencia que la tutela deje de tenerla a nivel financiero, mundial, deje de tenerla Londres, para empezar a tenerla Estados Unidos, posición que se va a acentuar mucho más en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que va a tomar como consecuencia que cuando existe una crisis y se interrumpan los pagos europeos, eso afecte también directamente y aún más, se nutra aún más la crisis mundial del 29. Bueno, por lo tanto, ¿qué se da? En esa guerra de retaguardia, dicen los historiadores, cambio de dirección del mundo capitalista, ¿no? Los estados comienzan a intervenir, activando la dirección económica, controlando precios, orientando la producción, orientando la mano de obra, tantos en el frente y tantos en la retaguardia, ¿no? O en las industrias, y sobre todo en la regulación de los mercados. La guerra va a afectar también notablemente las economías de los países neutrales, que en este caso se va a dar una coyuntura favorable, un proceso de sustitución de importaciones, sobre todo en estos dos países, España y Portugal, que no habían intervenido en la guerra directamente, que podían comerciar o proveer escasos productos, pero que sí lo van a tomar como una oportunidad para sí mismos, en principio, para construir una industria pesada, desarrollar una marina mercante y una industria textil. Creo que habíamos hablado un poco de esa segunda etapa de la restauración después de la crisis de las pérdidas coloniales, donde el incentivo también es, bueno, recuperar la marina mercante, que se va a hacer con el estímulo de financistas, ¿no? Y de inversores privados, ¿no? Bueno, y una economía neutral que se va a ver muy robustecida, la más robustecida va a ser Estados Unidos, porque Estados Unidos no solamente va a proveer armamento, sino también productos alimenticios, y rápidamente se va a convertir en el acreedor, mayor acreedor de todo el planeta. Acá ya estamos plantados entre 1916 y 1917, seguían promoviendo la idea del pacifismo. Bueno, el Estado francés promovía la idea de la Unión Sagrada, no quería retirarse de la guerra a pesar de todas las enormes pérdidas humanas, y también hablamos de Verdún, hablamos del impacto de las batallas que les toca en Ypres, ¿no? Que justamente son localidades y les toca vivirlas en el frente occidental. Y bueno, y sobre todo se empiezan a notar coyunturas que van marcando la pérdida de disciplina dentro de las propias Fuerzas Armadas y un fuerte cuestionamiento a del poder político, ¿no? Tanto en Alemania se van a dar, como también del lado ruso. Deserciones, automutilaciones, como respuesta a lo que las noticias que llegan del lugar, ¿no? Del gobierno, del lugar central, al frente principalmente, ¿no? Después, rechazo, ¿no? a las pérdidas humanas producidas por la enorme guerra de desgaste, por esta guerra que se
perpetúa en los confines de una trinchera, el descontento social y la cantidad de huelgas que sobre todo afectaban las industrias de armamentos. Esto lo vamos a ver entonces muy en la eclosión en 1917, en el caso de Rusia, ¿no? En torno a lo que va a llevar directamente a la revolución. O sea, la revolución es, entre otras cosas, hija de la participación rusa en la Primera Guerra Mundial, que como habíamos visto antes, la habían hecho para incrementar el nacionalismo y para unificar aún más estas naciones. Bueno, después la guerra de trincheras, que había sido altamente mortífera, hemos hablado de las famosas tempestades de acero y el horror en la que someten a la población civil, devenida en población beligerante, las muertes y demás, y la cantidad de amotinamientos que se van a ir dando de aquellos que ya, o deserciones de aquellos que desean retornar, dejar de enfrentarse en la guerra. Bueno, esto provoca además también grandes posiciones en la vida política. Clemenceau y Lloyd George dejan de tener, bueno, pasan a ser, ¿no?, las figuras gobernantes, ¿no? Clemenceau va a asumir, va a reemplazar en este caso Poincaré, y en Alemania Hindenburg y Ludendorff, ¿no? Ellos además, Hindenburg y Ludendorff son dos personas que habían actuado en las Fuerzas Armadas, que en el caso de Hindenburg también había enfrentado en los lagos Masturianos y en Tannenberg, los dos habían estado participando en las principales batallas del Frente Oriental, y por lo tanto también van a sostenerse su prestigio, su carisma también desde el punto de vista político, construido por su participación en la guerra. Y además otras voces que van surgiendo que piden ya como inminente la necesidad de firmar la paz. Uno va a ser la voz del Papa de ese momento, Benedicto XV, y el otro va a ser el caso de Wilson, donde ya se suponía que para 1915 tenía escrito los 14 puntos que van a servir de marco para la firma finales de la paz. Bueno, además de todo esto, la amenaza que significa la guerra, el empleo de la aviación, la aparición de la aviación en principio, los hundimientos, la guerra submarina a ultranza, la amenaza que significa el riesgo de los bombardeos a las grandes ciudades, ¿no? Los teledirigibles se detectan, ¿no?, por los cielos de Londres, los cielos de París, y con la aparición de la aviación en la última parte de la guerra, se sumaría otro temor, ¿no?, que cayeran, por supuesto, se bombardearan desde el cielo estas grandes ciudades. Bueno, la otra novedad son el empleo, ¿no?, de la caballería montada deja de tener lugar para hablar de los carros de combate, los tanques tipo oruga, los fusiles de carga rápida o ametralladoras, que ya habían sido usados en las guerras coloniales, y bueno, el uso de la pólvora, que ya se había implementado en la guerra ruso-japonesa, también indica toda esta situación. Pero lo real es que para 1917 ambos frentes tenían un empate técnico, ¿no? En ninguno de los dos frentes, ni siquiera en el frente sur, donde Italia estaba deteniendo el avance austríaco con muchas pérdidas, se habla hasta de 5 batallas de Isonzo, ¿no?, en el mismo lugar, casi en el norte, cerca de Como, por ahí estaban. Y después, bueno, las batallas finales del 17, que marca la retirada de Italia, que es Caporetto. Bueno, ¿qué novedades se da en 1917? Dos principales. Primero, el derrumbe de la monarquía zarista, ¿no?, el desplome político que ocasiona también los deseos de salir de la guerra, ¿no? Un sector político importante dentro de los grupos, de los sectores obreros que se habían formado, los partidos obreros, que era el partido bolchevique, tenía dentro de su programa político la firma, como programa, ¿no?, la firma urgente de la paz. Entonces, toda la presión de este sector que iba creciendo también en opinión, más el conocimiento de las pérdidas que se iban dando en Europa, en el frente, sobre todo en el frente de Galitzia y demás, van a acelerar todo este proceso. Que por supuesto hace que Alemania y Austria-Hungría no tengan que ocuparse cuando se firma la paz con Rusia
de los conflictos en este sector. Y porque además, si se retiraba Rusia o el Imperio Ruso todavía, bueno, se retira en el marco de la revolución, también se iban a retirar los aliados directos de Rusia, podríamos esperarlo lo mismo de Serbia y principalmente de Rumania, que había entrado a la guerra tras Rusia, entre otras razones. Y después uno se retira y el otro entra, ya la incorporación formal, plena, de los Estados Unidos, que como consecuencia de lo que veíamos de la pérdida de la guerra submarina y de las enormes pérdidas que les están causando a los astilleros norteamericanos, a los prestamistas también norteamericanos, y ese lobby importante que en las cámaras se había formado de aquellos sectores que defendían esos intereses económicos, y que por otro lado les interesaba más que nada que Wilson y que Estados Unidos tuviera una presencia formal en la guerra, y que además también coincidía, aunque nos parezca paradójico, pero es como una continuidad de su política exterior, que es ingresar a la guerra para traer la paz, ¿no? Pensaban que si Estados Unidos, como también lo pensaban los demás aliados, ingresaba en la guerra de una manera rápida, ¿no? Iban a poder poner fin a ese conflicto, ¿no? Y eso, bueno, interesaba sobre todo a Gran Bretaña, que ya no quería seguir en el frente. Bueno, ellos se consideraban, los estadounidenses, como los defensores de los principios republicanos, de los principios democráticos, frente a la autocracia de los imperios centrales. No solamente en una acción política mundial, sino también una acción en la que defendían la posición internacional norteamericana y sobre todo los intereses económicos de sectores que se estaban viendo favorecidos con la guerra en su posición de país neutral, pero que ya veían que les hundían demasiados buques, que no podían continuar con el comercio como ellos querían, y que, como toda transacción, necesitaba la paz, ¿no? Bueno, la excusa formal va a ser un telegrama, el telegrama Zimmerman, que ya ahora lo vamos a escribir, que va a ser interceptado por Gran Bretaña y comunicado por medio de la diplomacia a los Estados Unidos, ¿no? Es un telegrama cursado por los alemanes a México para que le declaren la guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña, a los aliados en general, bajo la promesa de que iban a poder recuperar los territorios de Arizona, Texas, Nueva México, que habían perdido en 1848. La acción fue un pretexto por el cual los hombres de Pancho Villa, en plena revolución mexicana, se cruzan a la frontera norteamericana, ¿no? Y como un acto simbólico de querer recuperar esas regiones, lo que provoca, ¿no?, un gran conflicto, y eso es aprovechado subrepticiamente también por los alemanes. Lo que no pensaban los alemanes, que ese telegrama secreto, por lo tanto, por la diplomacia secreta que estaba a la orden del día, iba a poder llegar a manos de House, que era el diplomático británico, y eso hacerlo público, marcar, ¿no?, la ofensa de la guerra, y hacerlo público también en Estados Unidos. Y después lo que veíamos, el empleo de la aviación. Si bien había un apoyo terrestre, la posibilidad de un combate aéreo se empieza a sumar, y eso va a llegar con la intervención estadounidense. Bueno, Wilson necesitaba seguir defendiendo la libertad de los mares, tenía como principio el reconocimiento de la autonomía de las naciones que conformaban mucho de el imperio, sobre todo el imperio austrohúngaro, y veían que si ellos apoyaban todos los procesos de creación de nuevas naciones, también iban a tener más seguidores, y iban a fortalecer también la posición aliada, porque se iban a convertir en los grandes creadores de Checoslovaquia, de Yugoslavia, entre otros. Y es una intervención que, como veíamos, cuenta con la opinión pública, con los prestamistas, con los armadores norteamericanos, que además, como me olvidé de comentarles, tenían su papel particular en el Senado,
en ambas cámaras y representando a través de los dos partidos hegemónicos esos intereses locales, ¿no? Bueno, las 3/5 partes de las exportaciones totales del país estaban yendo para Gran Bretaña, para Bélgica y en menor lugar también para Francia. Los puertos americanos del Atlántico se estaban viendo saturados de productos que no podían salir para Europa porque eran interceptados en el marco de la guerra submarina a ultranza, y el bloqueo submarino en realidad le estaba restando prosperidad a esa pujante industria norteamericana. Bueno, ¿qué fue el telegrama Zimmerman en 1916? Después de un incidente fronterizo provocado por un sector, una banda de rebeldes mexicanos liderados por Pancho Villa, las tropas estadounidenses entran en el territorio mexicano y permanecen allí hasta 1917. En esta ocasión se va a dar una protesta diplomática por parte de Venustiano Carranza, producto, ¿no?, que ocasiona también enfrentamientos entre mexicanos y norteamericanos con sus tropas, y es el ministro Zimmerman de Relaciones Exteriores de Alemania quien propone, ¿no?, conferencia en México, quien pretende sacar provecho de esta situación y dirige al embajador de Alemania en México la siguiente instrucción: si Estados Unidos entra en la guerra, Alemania le ofrecía una alianza a México por la cual le prometía no solamente ayuda financiera, sino también la recuperación de esos territorios que habían perdido en 1848, Texas, Arizona, Nueva México, y además aconsejaba a Venustiano Carranza ponerse en contacto con Estados Unidos, enemigo de, ponerse en contacto con Japón, ultra enemigo de Estados Unidos, porque ya empezaban a competir por el dominio del Pacífico, para poder conseguir que también Japón se pasara al bando de los países centrales, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, Japón va a tener una posición neutral, de no intervención, pero sí de aprovechar a ocupar vastas regiones de China en ese contexto. Bueno, este texto, enviado por el embajador británico a los Estados Unidos, que va a ser interceptado, va a provocar, bueno, una declaratoria en contra de Estados Unidos en la Embajada de Berlín. Bueno, se va a conocer, lo va a hacer público y va a romper el pacifismo del americano medio y la neutralidad armada que había tomado ya como posición Estados Unidos, que era nada más que defender, sobre todo la trayectoria de los buques, cada vez que intercambiaban, y una propaganda, bueno, que va a crecer mucho más en el mismo marco de procesos de intercambio. Bueno, ¿cuál es la posición entonces? Romper con la neutralidad e ingresar en la guerra, ¿no? La opinión pública estaba muy orientada a favor de esa intervención, y todo el país va a poner sus recursos humanos y los recursos materiales para que la guerra se diera, ¿no? Ya habíamos visto, ¿no?, cómo en algunas frases se habían suspendido, por ejemplo, comer, por ejemplo, el bocado, pasa a ser el bocado de la nación o el bocado de la patria en la hamburguesa deja de llamarse tal para pasar a ser llamada el bocado de la nación, porque la palabra hamburguesa recordaba a una localidad alemana, y lo mismo dejan de comer Frankfurt, salchichas, ¿no?, todo lo que tenía que por otro lado abastecía una comunidad alemana y austríaca que también era importante en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos se había poblado con mucha inmigración norte europea. Bueno, entonces es el pretexto con el cual van a intervenir. En el centro y el oeste los periódicos norteamericanos se ponen a la guerra, pero la opinión pública, ¿no?, de los banqueros y de los estados del sur, los grandes proveedores de bienes agrarios, iban a ser muy importantes. Bueno, la participación militar de los ejércitos debía, bueno, abastecer con recursos efectivos en hombres y en armamento. De hecho, va alrededor de 1.145.000 hombres a combatir.
Y bueno, el servicio militar obligatorio había aumentado para Norteamérica el número de reclutas, que vino a compensar las bajas de la retirada de los rusos. Bueno, y después la cuestión del equipamiento, material y demás. Los alemanes también habían acelerado el debilitamiento ruso, el bloqueo económico alrededor de Inglaterra, y la Entente va a beneficiarse con la colaboración norteamericana, porque no solamente llegan hombres jóvenes, nuevos, sino también recursos, armas y alimentos. En la guerra económica, Estados Unidos reforzaba el bloqueo embargando a los europeos neutrales que comerciaban con Alemania y los obligaba también a comerciar con ellos, y también obliga a que muchas naciones latinoamericanas tomen una posición, sobre todo las de Centroamérica y el Caribe, donde ya se estaba aplicando la diplomacia del garrote y del corolario Roosevelt, tomen una posición explícita a favor de la guerra. Más esto, buques alemanes que estaban en los puertos de Perú, de Bolivia, de Cuba, de Brasil y de Ecuador van a ser interceptados, van a ser confiscados, y trataban de alguna manera de minar, dice, la voluntad alemana y demostrar quiénes eran los nuevos poderosos, como eran los norteamericanos. Bueno, el Estado Mayor norteamericano trabajó entonces para llevar a sus hombres a la guerra, organizó el reclutamiento, formó los mandos militares con la ayuda de la instrucción francesa y garantizó el transporte a través del océano, evitando el ataque submarino, ¿no? Mientras tanto, bueno, Austria-Hungría buscó entonces, sobre todo, detener cualquier tipo de enfrentamiento con los italianos, o sea, que los italianos se tuvieran que retirar de la guerra, con un triunfo contundente en las batallas de Isonzo y la batalla final en 1917, que fue la batalla de Caporetto, donde son vencidos por austríacos y alemanes, los propios italianos, que ya se habían volcado, habíamos dicho, del lado del Entente, y a pesar de que Francia le ofrece su ayuda, bueno, no logra detener la cantidad de bajas que están teniendo. Más lo que está pasando en Rusia, ya habíamos hablado de deserciones, de propaganda antibélica, de agitación antibélica y antimonárquica, ¿no? Porque como el monarca va con su hijo a combatir, o por lo menos va al frente, ¿no? A combatir en las batallas de Galicia y demás, donde, entre otras cosas, en 1915 van a obtener el triunfo de Tarnopol, quien queda gobernando Rusia, por eso el debate de quién gobierna Rusia previo a la guerra, es nada menos que la zarina Alejandra, que ya hemos dicho, sospechada de traición por su origen alemán, ¿junto a quién? Junto a Rasputín, ¿no? Que era un prestidigitador, una especie de brujo, que no manejaba las técnicas exactas, ¿no?, de la medicina, sino más que nada el ilusionismo, y se había aproximado a los miembros de la monarquía y particularmente a la zarina Alejandra, bueno, producto de la enfermedad hemofílica de su hijo, que ya venía por el linaje de ella, ¿no?, el linaje de la zarina alemana. Bueno, desorganización de los mandos militares, cuestionamientos al poder de la monarquía, la amplísima difusión de las ideologías de la izquierda que ya sostenían la necesidad perentoria, ¿no?, de romper con intervención. Y para los socialistas, bueno, la guerra no ha tenido otro origen que la de servir a los intereses capitalistas, por lo tanto, y el pueblo estaba muriendo, el pueblo estaba continuando. Entonces lo que se va a dar va a ser una revolución primero, que va a ser una revolución que destituye a la monarquía en febrero, ¿no?, donde van perdiendo todos los apoyos militares, inclusive la guardia monárquica, que pasa también al lado de la revolución. Bueno, debe volver de urgencia el monarca junto a su hijo, y ante la imposibilidad de que su hijo enfermo pudiera abdicar en su hijo enfermo, abdica en su hermano Miguel, que finalmente termina renunciando a su mando como mando monárquico,
provocando la caída de la monarquía zarista en sí mismo, y permitiendo que durante un periodo de 6-7 meses, hasta octubre, gobierne la Duma. La Duma estaba integrada por nuevos partidos liberales, producto de la transformación social y de la formación de ese amplísimo sector llamado de la inteligencia rusa o de los intelectuales, y esa Duma, constituida por liberales principalmente, muchos de ellos sectores progresistas, pero también sectores que estaban fortalecidos por su prestigio obtenido en las Fuerzas Armadas producto de la guerra, entre ellos Kerensky, van a designar a Kerensky como presidente provisional hasta tanto se defina cuál iba a ser el mandato. Y entre medio la descomposición del ejército, un ejército muchas veces conformado, ¿no?, por obreros que consideran que si no volvían no iban a asistir al famoso reparto de tierras, y un partido que va a ser perseguido entre febrero y octubre, el partido bolchevique, que sobre todo quería romper cualquier resabio del zarismo, e inclusive tampoco deseaba participar en la Duma, ni tampoco los convocaban, sí participaban los mencheviques, no los bolcheviques. Veían como retrógrado e inmovilizante el parlamentarismo burgués, ridiculizaban el funcionamiento de la Duma, y querían instaurar y proponer la república o la dictadura del proletariado. Comienza a crecer cada vez más esto que consideramos un clima revolucionario, que va a romper con cualquier resabio de la monarquía, pero también con los otros gobiernos que iban a encarar después la contrarrevolución, que van a ser la formación de una monarquía parlamentaria o de un Estado con un parlamento muy fuerte. Esa proyección se va a ver interrumpida por la Revolución de Octubre. Bueno, en paralelo a esto, eran como un poder dual. La Duma gobernaba desde los republicanos y liberales, y en paralelo a esto estaba también los congresos de los soviets locales distribuidos por todo el territorio ruso, y lugar de poder popular que sesionaba a través de los soviets. Se habían formado los primeros luego de 1905, y eran asambleas, ¿no? Y más otro tema, es la pervivencia de los bolcheviques en puntos estratégicos de la economía que eran necesarios seguir manteniendo, sobre todo en el marco de la guerra, como por ejemplo las industrias textiles, industrias de armamentos, de los talleres de Putilov, las centrales telefónicas, los telégrafos, el ferrocarril y el correo, ¿no? Y las centrales eléctricas. Todo eso que hacía necesario para seguir haciendo marchar Rusia y para seguir manteniendo, ¿no?, a la población en el frente, se va a ver fuertemente deteriorado. Y cae el gobierno provisional cuando los bolcheviques van a finalmente asaltar el Palacio de Invierno, ¿no? Eso lo vamos a ver después en particular. Bueno, el gobierno bolchevique construye, digamos, su poder también en alianza con los sectores rurales. Es la conjunción de tres sectores emanados, ¿no?, de los sectores populares, los obreros, que eran un grupo minoritario, porque tampoco es que tenían una industrialización que abarcaba todo el territorio ruso, los obreros, los campesinos y los soldados, ¿no?, donde ya se había instalado el lenguaje del amo, donde los soldados se habían rebelado y habían muchas veces desertado contra los capitanes, en el caso de los marinos, y contra los generales, ¿no? Esa disciplina estaba completamente resquebrajada, y veían como perentorio salirse de la guerra. ¿Cómo se salen de la guerra? Firmando un acuerdo con los alemanes en particular, algo que por supuesto no había sido, que no respetaba la voluntad del comienzo, ¿no?, que era firmar sí o sí, no firmar la paz por separado, que en este caso, bueno, los alemanes ofrecen, ¿no?, Brest-Litovsk, que es donde estaban acantonados ambos ejércitos luego de una tregua, ofrecen la firma de una paz que implicó la cesión